Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos. El ministro del Interior sigue revelando actos de corrupción en las agencias de tránsito del país. Al menos en 17 cantones hay graves hechos ilícitos. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Y los transportistas pesados del Carchi anuncian acciones de protesta. Hoy es el segundo día de vigencia de las tasas comerciales y Jairo Jacome registró hoy la actividad en el puente internacional Rumichaca y desde ahí nos informará en vivo ya mismo. Empezamos. Hay que quitarles las competencias del tránsito a los municipios. Así lo dijo el ministro del Interior, John Reinberg, durante una comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Reveló actos de corrupción en Manta y Durán en la emisión de licencias, clonación de autos y eliminación de multas. Algo más de 6 meses han pasado desde que la Policía Nacional intervino en las agencias municipales de tránsito de Manta y Durán por denuncias de actos de corrupción. Frente a este escenario y los últimos allanamientos y detenciones en agencias de tránsito, el ministro del Interior, John Reinberg, hizo una recomendación para un cambio en la ley. Lo que hay que hacer es quitarles la competencia de tránsito a los municipios. Ni los más grandes, ni los medianos, ni los pequeños están en capacidad para llevar esa competencia. Son un desastre. Este lunes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el coordinador administrativo de la institución, Cristian Barreiros, detalló los hallazgos. Matrículas fraudulentas, licencias fraudulentas y venta de especies, eliminación de multas y sanciones. Hay ciudadanos que se encuentran fallecidos y tienen a su haber más de $600.000 de multas subidos. Vehículos robados en Colombia, en Perú, en Chile han sido matriculados con documentos, entre comillas, legales dentro de los diferentes GATS, empresas Durán y Manta. Afirmación que desató en cuestionamientos por parte del correísmo al ministro. ¿Cómo pretende, señor ministro, usted acoger una competencia más o regresar las competencias del control de tránsito a los policías si hay escasez de personal, de logística y de un plan realmente de contingencia? No quisiera entrar a hablar de corrupción, porque si comenzamos a hablar de corrupción, yo creo, asambleísta, mucho podría saltar también al partido que usted representa. Pero tocar el tema de la Policía Nacional, que se están jugando la vida todos los días en las calles por la seguridad de los ecuatorianos, yo de usted pensaría muy bien antes de hacerlo, porque eso sí lo voy a defender como tengo que hacerlo y como ministro del Interior que soy. Pues las irregularidades son muchas. Por ejemplo, detalló que Durán tiene una capacidad para matricular a 60 vehículos y que cada mes se registraban hasta 300 autos. Detectaron que contrataban a personal con antecedentes penales, los que accedían a bases de datos para obtener información y luego extorsionar a los ciudadanos. En esos cantones, los GDOs monitoreaban las cámaras en carretera. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. El Servicio Nacional de Aduana mantiene en reserva la información sobre el ingreso de mercancías con el nuevo arancel por Rumichaca, la tasa del 30%. Los sectores productivos de Carchi y Nariño anuncian una marcha de protesta para mañana en el ducto internacional. Vámonos en directo hasta el puente Rumichaca para que Jairo Jacome nos cuente las novedades de hoy. Hola, Jairo. Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Al momento se evidencia nuevamente una gran cantidad de tractomulas, tanto en lado ecuatoriano como colombiano. Son cargamentos que hicieron ya su pago anticipado, pero también hay quienes ingresarán la mercadería pagando el 30% adicional. El panorama en el puente internacional de Rumichaca cambió drásticamente en las últimas horas. Ante la entrada en vigencia de las nuevas medidas impositivas, el flujo habitual de 250 tractomulas diarias disminuye notablemente con el paso únicamente de carga represada que realizó el pago anticipado antes del 1 de febrero. Por lo general nosotros estamos trayendo por semana unas 15 tractomulas y ahora no ha habido ese pedido, esperando que los gobiernos se pongan de acuerdo en vez de hacer esta guerra comercial. Los gravámenes del 30% ya están operativos con el reinicio del comercio internacional, pero los vehículos con carga ecuatoriana solo llegan hasta la zona de aforo y no cruzan la frontera. Quizás esos productos ya no pasen a Colombia, tendrán que regresarse a su ciudad de origen, de donde ellos vienen, porque sus dueños de la mercadería tal vez ya no les alcance a hacer este tipo de negocios con este arancel, con este 30%.
Los aranceles profundizan la brecha en un intercambio que ya es deficitario para el país y el impacto para el comercio exterior será mayor con el nuevo tributo. Estimamos que entre el comercio internacional y el comercio transfronterizo puede llegar a operaciones que pueden pasar del $1.000.000 diario. Los sectores productivos de ambos países manifiestan su preocupación ante lo que califican como una guerra arancelaria. Por ello anuncian una marcha de protesta para este martes 3 de febrero hacia el ducto internacional. No es una paralización, sino una protesta pacífica para que nos tomen en cuenta la afectación que le existe aquí, no solamente a la provincia del Carchi, sino al país entero. Los principales efectos señalados por el sector productivo incluyen sobrecostos logísticos inmediatos, afectación directa de la generación de empleo y a la cadena logística en general. Para el día de mañana está previsto una marcha de protesta con participación de los transportistas y el sector productivo de Carchi y Nariño en rechazo a estas medidas arancelarias. Con este informe retornamos a estudios con más información. Buenas noches. Buenas noches, Jairo, gracias. Y hoy se presentó, el 31 de enero se presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra la resolución del Servicio Nacional de Aduanas que impone una tasa del 30% a productos provenientes de Colombia. El documento solicita la suspensión de la vigencia de dicha resolución. La Corte Constitucional sorteó la causa al despacho de la jueza ponente Alejandra Cárdenas, quien deberá decidir si admite o no la demanda. Liam Conejo y su padre finalmente están en casa en Minneapolis, Estados Unidos. Su regreso estuvo marcado por momentos especiales, desde el avión hasta su llegada al vecindario, donde su comunidad los recibió con emoción y nostalgia. Con globos y regalos, los vecinos se recibieron a Liam y a su padre Adrián al volver a su casa en Minneapolis, tras pasar 12 días detenidos en el centro residencial familiar de Dilley, en Texas. Los dos fueron liberados gracias a que el juez Fred Beery ordenara su salida. En su regreso, Adrián Conejo narró a ABC News el momento en el que fueron capturados con su hijo. Dijo que su reacción fue gritar para que más personas vean lo que estaba pasando. Es injusto que arresten a personas que solamente vienen a este país a luchar, a sacar adelante a su familia. El arresto de Liam y su padre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas conmocionó a la comunidad de Columbia Heights, donde residen. Los vecinos quedaron impactados por la escena y con tristeza recuerdan lo doloroso que fue ver cómo los agentes federales se los llevaban. Una impotencia de no saber qué hacer. Yo estaba cerca de los agentes y de repente cuando veo al niño y yo le digo, ¿por qué? ¿Pero por qué a un niño? Uno es padre también, imagínese. Para mí me rompió el alma. Cuando ocurrió la detención de Adrián Conejo, los vecinos incluso ofrecieron cuidar de Liam. No obstante, él también fue arrestado. Pero no es el único caso. Hace 3 semanas, una niña y su madre también fueron llevadas por agentes federales al centro de detención de Dilley, en Texas, donde se encontraba Liam. Mi hija me dijo que yo encontré con el niño Liam, que estaba en la tienda comprando. Liam y Adrián fueron liberados el 1 de febrero. Desde San Antonio, Texas, volaron de regreso a Minneapolis, Minnesota. En el avión, el piloto invitó al pequeño a la cabina y le regaló tarjetas y un pin de aviador. Después de días marcados por la incertidumbre y la crueldad, una sonrisa volvió a iluminar el rostro de Liam, quien hoy se ha convertido en un emblema de la lucha contra la injusticia migratoria. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Seguimos, amigos. El gobierno asegura que los logros alcanzados en materia macroeconómica ya se reflejan en el día a día de los ecuatorianos. Sin embargo, analistas cuestionan la falta de gestión en áreas tan básicas como la salud. Mientras el presidente Daniel Noboa cumple agenda en Emiratos Árabes Unidos, en Ecuador se difunde este mensaje a la nación, en el que el primer mandatario detalla los resultados de las decisiones tomadas por su gobierno. Noboa principalmente resalta los logros en materia macroeconómica, la reducción del riesgo país que actualmente bordea los 430 puntos y el retorno a los mercados internacionales luego de 7 años, con la emisión de bonos por $4.000 millones. Eso significa una nueva línea de financiamiento, más dinero entrando al Ecuador.
recursos que por años no llegaron. En la cadena, el jefe de Estado añade que los logros en materia macroeconómica se ven reflejados en la microeconomía del país. Es decir, hay más empleo y obra pública, afirma. El 2026 va a ser el año de la construcción, el año en que las familias puedan acceder a su propia casa, el año del empleo que se generará a partir de los proyectos de vivienda que financiemos. Analistas reconocen los logros en materia macroeconómica, pero cuestionan la actual realidad de varios sectores del país, como el de la salud. El gran problema es que esos resultados macroeconómicos no se observan en el día a día de la gente. Un tema que es central y que no es mencionado siquiera en el discurso que tiene que ver con la salud pública. Creo que los recursos están. El problema es dónde se atascan los recursos. Hace años que tenemos a las mafias incrustadas ahí y es un proceso complicado de sacar. Entonces, yo más que un problema de recursos, lo que veo ahí es un problema de management. Zavala reconoce que el resultado de los logros alcanzados en macroeconomía no se verán reflejados de inmediato en el país, pero asegura que de a poco la economía de Ecuador se va reactivando. La construcción es un tema que toma bastante tiempo y depende de la obra de infraestructura que se quiera hacer. O sea, son cosas que toman su tiempo, pero que van poco a poco reactivando la economía, que eso es lo que quiere en el fondo el gobierno. Para el 2026 se espera que la economía del país crezca en un 2% según proyecciones del Banco Mundial. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, está convocado para mañana a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, al igual que los asambleístas proponentes del enjuiciamiento. Godoy deberá exponer la prueba documental dentro del tratamiento del juicio político en su contra. La mesa legislativa aprobó el cronograma y el miércoles hará la práctica de la prueba testimonial. Este lunes el correísmo intentó ingresar una prueba nueva al proceso, pero solo pasaron 2 de 40 pedidos. El narco italiano Roberto Nastasi, con difusión roja de la Interpol, fue capturado en Colombia tras labores de inteligencia de ese país y de Ecuador. Alias Rizzo vivió 8 años en Guayaquil, desde donde operó bajo la figura de empresario, burlando controles fronterizos. En Ecuador su nombre pasaba desapercibido y sin antecedentes penales. Sin embargo, lo cierto es que Roberto Nastasi no era un extranjero cualquiera. Sobre él pesaba una circular roja de Interpol, activa en 196 países, por ser pieza clave en el envío de toneladas de droga anuales desde Sudamérica al viejo continente. Sus vínculos para el tráfico de cocaína no eran cualquiera. Roberto Nastasi, alias Rizzo, era el vínculo de la 'Ndrangheta, una de las mafias más peligrosas de Italia y del mundo entero, por su antigüedad y magnitud, con la organización terrorista colombiana El Clan del Golfo. Alias Rizzo se encontraba prófugo desde el 2013 y desde ese año se volvió la prioridad de la justicia italiana. Su llegada a Ecuador se dio en el 2018, año en el que creó Evolution MNC Import Evolution S.A., empresa que en la realidad le dio una nueva identidad y fue su llave de acceso en el mercado formal, a través de la cual utilizó para operar sus negocios ilícitos, específicamente desde Guayaquil. Evolution MNC Import Evolution S.A. fue creada bajo la actividad económica de intermediarios del comercio de productos diversos, así como la venta al por mayor de equipos electrónicos como motores eléctricos. La empresa aparece ya como disuelta, no obstante el crecimiento patrimonial de alias Rizzo también está ligado, según las autoridades, al sector automotriz, pero pese a manejarse toda una estructura criminal con finos detalles, su paradero fue revelado debido a sus viajes constantes a Medellín. Venía a visitar a su familia, a su esposa, con quien ya tenían una hija. Actualmente alias Rizzo será procesado por delitos de asociación para delinquir con fines de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, específicamente clorhidrato de cocaína en cantidades significativas con circunstancias agravantes. Asterix, Ingrid, Teleamazonas. Y en Manta, provincia de Manabí, sujetos incendiaron una embarcación vinculada con alias mexicano, narcotraficante asesinado en julio de 2025. La policía está en alerta ante una posible escalada de la violencia en esa localidad. Cerca de las 4 de la mañana de este lunes, sujetos abordaron este barco de nombre Gold Tuna, acoderado en las costas de Manta, Manabí, y le prendieron fuego. Según información de la policía, la embarcación pertenece a la familia de Leonardo Briones, alias Mexicano, considerado uno de los cabecillas de la organización criminal Los Lobos, quien fue asesinado en julio de 2025 junto con su esposa y 2 custodios. 5 horas después del ataque,
El barco continuaba en llamas, como un equipo de este informativo lo pudo constatar. William Calle, jefe de la policía, confirma que se trata de otro ataque al círculo del cabecilla criminal, pues su hermano y su hijo fueron asesinados el 17 y el 28 de enero respectivamente. Las alertas están encendidas. Incluso ya sacaron otro pasquín, la otra banda, indicando que van a atentar contra los barcos que llevan droga de la otra banda. Yo este rato ya tengo activado toda la policía aquí, incluso trayendo más gente de otro lado para ponerles aquí a patrullar. Calle recalca que el problema de fondo es el narcotráfico. Estas embarcaciones son parte de la logística implementada para el envío de droga a través de lanchas rápidas. Son como gasolineras flotantes, porque la lancha no avanza pues toda Estados Unidos. Tiene que recargar el combustible y estos barcos van hasta allá y les proveen de combustible. Mucha gente no pesca nada, se dedica a esto. Apenas el pasado 21 de enero esta misma embarcación fue blanco de un ataque. Sujetos armados llegaron en lanchas y asesinaron a quien la custodiaba. Además, colocaron artefactos explosivos que no fueron detonados. Carlos Acoto, Teleamazonas. Seguimos, el gobierno suspendió toda actividad minera en la cuenca del río Napo y restringió las operaciones de las 80 plantas de procesamiento que funcionan en El Oro y Loja. La medida llega como respuesta a la contaminación de los ríos y estará en vigencia de manera indefinida. Poner orden. Eso dice la ministra de Ambiente y Energía Inés Manzano está haciendo en la provincia de Napo, en donde la minería legal y más aún la ilegal están generando serias afectaciones ambientales. Por ello, a través de esta resolución de fecha 2 de febrero, se ordenó suspender toda actividad minera en las concesiones aledañas a la cuenca hidrográfica del río Napo. Hay una contaminación en el río y adicionalmente queremos establecer un orden en la pequeña minería y sus contratos de operación. Pero la suspensión de actividades para todos. Tengas o no tengas el documento que certifique que eres un minero con una concesión. Traduciéndose al documento que se ha socializado, no se entiende lo mismo. Parecería que sí se van a respetar los derechos adquiridos por concesionarios, por plantas de beneficio, y que esas operaciones, cuando estén cumpliendo todo el marco regulatorio, que en el caso de Ecuador es bastante extenso, van a poder continuar de manera ininterrumpida. Pero esa no es la única decisión. La resolución también contempla la restricción de operaciones de las al menos 80 plantas de procesamiento que funcionan en las provincias de El Oro y Loja. Según el monitoreo realizado por la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, los afluentes que son utilizados para la actividad minera están prácticamente muertos. La suspensión debe de ser hasta que se arreglen los temas mineros, documentales y adicionalmente reparación y restauración del río Napo. Con eso quiero decirte que va a ser muchos años, indefinidamente. Expertos consideran que estas medidas demuestran la incapacidad del gobierno para controlar la actividad minera. A mediados del año anterior, creó la tasa de control y fiscalización. Esa tasa es la tasa más costosa del mundo y ha vuelto a Ecuador un país prácticamente inviable para la exploración minera formal. Entonces, es difícil de aceptar que a febrero del 2026 el Estado no pueda distinguir con certeza y eficacia qué actividad minera es legal y qué actividad minera es ilegal. Cada 15 días las autoridades responsables realizarán inspecciones para que la suspensión se cumpla. Belén Merizalde, Teleamazonas. La minería ilegal es el segundo mercado más lucrativo para los grupos criminales que operan en Ecuador. Sin embargo, en los últimos 5 años, solo 34 casos finalizaron con una sentencia, lo que revela la impunidad en torno a esta actividad ilícita. En 2025, el ejército ecuatoriano realizó 19.500 operaciones en contra de actividades ilícitas a nivel nacional. El 28% fue dirigida a la minería ilegal. Según un informe presentado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, esta actividad se convirtió en el segundo mercado ilícito más lucrativo para las organizaciones criminales, solo después del narcotráfico. El oro ha tenido un incremento sostenido por 11 en los últimos 15 años, sumado a la ausencia de controles que tú tienes y además
Además, que no es un mercado netamente ilegal desde la extracción hasta la venta. Sin embargo, la magnitud de este negocio ilícito no se compara con las resoluciones judiciales. Según cifras recabadas por el portal Primicias, entre 2021 y 2025, la Fiscalía registró 1.654 denuncias por minería ilegal. El 69,5% de ellas continúa en investigación previa. Lo más alarmante es que solo 34 casos finalizaron en una sentencia condenatoria, es decir, apenas el 2% del total de las denuncias presentadas. Hay una deficiencia estructural del sistema de justicia penal. Va desde la investigación que realiza el Arcom, por las operaciones que realiza la policía, más la respuesta de parte de los operadores de justicia. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes 24 horas para activar la flagrancia. Como es minería, se necesita que un perito pueda identificar que el material que se sacó desde el operativo donde se detienen estas personas es un material mineralizado. A nivel nacional hay poquísimos peritos. Mientras tanto, el sector formal dice que se vive una lucha completamente desigual. Porque mientras, por ejemplo, un minero formal está atado y responde a una concesión, los ilegales son totalmente móviles. Entonces, si hoy hay operativos en Buenos Aires, saltan y se repliegan por un momento. El COIP establece una pena de 16 a 20 años de cárcel por la actividad ilícita de recursos mineros. Belén Merizalde, Teleamazonas. Decenas de personas en el Hospital Carlos Andrade Marín de Líes en Quito hicieron filas desde la madrugada para obtener un turno de atención médica. Para expertos en el tema, esto es parte de una crisis del sistema de salud que parece no tener una pronta solución. Bajo la lluvia y el frío, así decenas de personas hicieron fila desde la madrugada de este lunes en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín en el centro norte de Quito para intentar conseguir un turno para una cita médica o exámenes de laboratorio. Una de ellas fue Miriam, quien llegó desde Ibarra. Yo madrugué a las 3 de la mañana. Tengo el turno aquí, como le ve, 2 de febrero a las 6:20. Y llegamos al segundo piso y nos dice que no hay, que madruguemos. Nosotros hemos trabajado 33 años, o sea, ya tiene el seguro mi plata. Y a ella se suma Fausto, paciente de trasplante renal, quien necesita continuar con sus chequeos. Y este otro paciente que prefirió no dar su nombre, pero intenta tomar un turno desde hace un año por varios canales, sin suerte. Resulta que nos dieron a nosotros una orden de que teníamos que venir hoy día el 2 de febrero a las 5 de la mañana. Cuando ya estuve 4:45 aquí en el hospital, nos supieron informar que ya no había turnos. Desde las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana hay colotos, y ya no hay esto, venga el miércoles, pero el miércoles de qué año. Estos testimonios son parte de una crisis que atraviesa tanto el sistema de salud pública como el seguro social y de la que las autoridades, dice la exministra de Salud Jimena Garzón, no dan respuesta. Sabemos que existen cierres de ciertos servicios porque simplemente no tienen insumos ni fármacos para poder dar atención a la comunidad. Dos de las razones, al menos en el MSP, explica Garzón, son la escasez de médicos y la poca coordinación para el uso de recursos, que se agrava por la falta de un titular. Nosotros tenemos 1.3 médicos por cada 1.000 habitantes, cuando lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es 2.1 médicos. Si uno no entiende cómo funciona el sistema de salud del Ecuador, si no ha sido parte es difícil que uno pueda entender las complejidades del sistema y poner una solución. Solicitamos una entrevista con el director del Hospital Carlos Andrade Marín, pero no obtuvimos respuesta. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y nos vamos hasta Cuenca, donde una urbanización se inundó por las fuertes lluvias. El desbordamiento de una quebrada inundó a varias viviendas en un conjunto residencial al suroriente de Cuenca. Iván Rodríguez está en la zona afectada y nos tiene toda la información. Iván. Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Luego del torrencial aguacero acá en la zona sur de Cuenca, específicamente en la zona de Ucubamba, aproximadamente 15 viviendas resultaron afectadas debido al desbordamiento de una quebrada. Como podemos observar en las imágenes, el agua superó el metro de altura, dañando todo a su paso, sobre todo los enseres que se encontraban en las primeras plantas. Las vidas de mis 3 hijos corrían peligro aquí. Es una inundación bastante grande que si es que no se hubieran roto las demás puertas y un muro de unas casas de los vecinos, el agua hubiera seguido creciendo. Nos afectamos todo lo que se jodió es refrigeradora, lavadora.
varias personas se quedaron atrapadas debido al nivel del agua. Algunas de ellas entraron en desesperación, según comentaron. Me quedé atrapado. ¿Una desesperación? Claro, mi nieta está golpeada por lo que le empujó el agua al momento que ingresó ella para adentro del agua. Y al momento se realizan tareas de limpieza para evacuar el agua y el lodo de las viviendas. De eso les estaremos contando en nuestras siguientes emisiones. Vuelvo a estudios. Buenas noches de mi parte. Buenas noches, Iván. Gracias. Hacemos una pausa. Regresamos con más.